Bien, mi hermano, ahora que hay más personas ya en sala bueno, les pido disculpas por el caso que estoy en el trabajo, todavía no era de trabajo, atendiendo algunas llamadas, por eso tuve que poner una alabanza más. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy nuestra reunión para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y como siempre vamos a hacer orando a nuestro Dios, presentándonos en oración para dar inicio al estudio de la palabra del día de hoy, que va a ser acerca del Espíritu de Dios y los símbolos que aparecen y que hablan del carácter de nuestro Dios, de nuestro Espíritu Santo, de cómo Él actúa y obra en medio de nosotros y en nuestras vidas. Así que los invito a los que están en sus hogares, en sus casas, como también los que están acá en la sala, a que oremos a nuestro Dios. Padre mío, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en esta noche, te agradecemos por este momento, este tiempo que tenemos, esta bendición de poder reunirnos, juntarnos, Señor, a pesar de la distancia que hay entre unos y otros, Señor, físicamente hablando, Señor, tú nos permites, Señor, poder disfrutar y compartir desde nuestros hogares, desde nuestros lugares donde estemos, Señor, esta preciosa palabra, Señor, que viene a alimentar nuestra vida. Te pido por cada uno de los que está escuchando, desde los más nuevos, Señor, en tu evangelio, hasta los que llevan más tiempo, Señor, sirviéndote, que en cada uno de nosotros el depósito de tu presencia, de tu Santo Espíritu, haga una obra preciosa en cada una de nuestra vida a través de esta palabra. Gracias te doy por esto, Padre mío, en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, voy a colocar la presentación del día de hoy. A ver si la tengo por acá. Aquí está. Y le voy a pedir a mis hermanos que están acá en sala que me ayuden con los textos en la medida que vayan apareciendo en pantalla. Ya les envié algunos a los que participan de nuestra congregación. Les mandé vía correo algunos y a otros vía WhatsApp. Les mandé el tema de hoy día con algunos textos para que pudiesen leer un poquito antes de hacer esta lección. Así que vamos a partir entonces. Voy a cambiar la primera hoja que está ahí el título del día de hoy. Bueno, vamos a ver los símbolos del Espíritu Santo. En la Escritura encontramos al menos estos 6 que son fuego, viento, agua, sello, aceite y paloma. ¿Ya? Vamos a encontrar en ellos eh, un significado muy especial y el por qué Dios utiliza estos símbolos para representar el carácter del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aquí, por ejemplo, colocamos la razón de esto, ¿verdad? Porque en ocasiones las palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, hablando de lenguaje e idioma a propósito de la conversación que tuvimos la semana pasada, no alcanzan a describir en su total dimensión, no podemos expresar muchas veces para poder explicar la profundidad de una verdad y en este caso de la verdad acerca del Espíritu Santo. Entonces, por esta razón, nuestro Dios, ¿verdad?, escogió algunos símbolos para poder describir la forma en que opera el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros en este tiempo. ¿Ya? Esa es la razón por la cual el Señor se usa de estos símbolos para que nosotros podamos entender mejor la forma en que el Santo Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Ese Dios Espíritu trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Ese tercero, ¿verdad?, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como Él obra en medio de nosotros. Sigamos adelante. Vamos a pasar primero al primer punto, donde dice aquí fuego. Y aquí tenemos, ¿verdad? En este primer símbolo vamos a leer algunos textos de la palabra de nuestro Dios para ir compartiendo con los hermanos que están acá en sala y ir leyendo los textos. Así que los que están en sala, por favor, que estén atentos ahí con sus Biblias para que me puedan ir ayudando en la lectura de la palabra. Bien, partimos entonces con mi hermano Eduardo. Le voy a pedir que lea Isaías 4:4. Después le voy a pedir a mi hermana Vicky, no sé si Vicky puede leer, ¿tiene para a mano una Biblia? Y
Si puede mi hermana Vicky leer, sería Mateo 2:11. Si puede... Pastor, ¿puedo más tardecito que están pasando visitas, por favor? Ok. Entonces, mi hermano Cristian, por favor, Mateo 2:11. Mi hermana Rosa María, Lucas 3:16. Y mi hermana Judith, si puede leer, por favor, Jeremías 29. Jeremías 29. Bueno, fue invitada a predicar en la iglesia, online obviamente, a la iglesia de Alto Hospicio. Bien, leamos primero entonces Isaías 4:4. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Amén. Amén. Leamos Mateo 2:11. ¿No será 3:11, hermano? ¿Perdón? ¿No será 3:11? ¿3:11? ¿No será ese? ¿Pero cuál? ¿Isaías o Mateo? ¿O no, Mateo? Ya, ¿qué es lo que dice Mateo 2:11? ¿Qué lo tenía Dice, para leer después? ¿Sí? y al entrar en la casa, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No, Y Mateo 2:11. A ver, leamos Mateo 2:11, que tiene que ver es el con que fuego. leí, es el que Sí, leí. Y el Mateo 2:11. 3:11, el ¿Ya? 3:11 queda con lo que estamos estudiando. Ya, ok. Leamos entonces Mateo 3:11. Pero se lo digo a otra hermana. No, pero ella no puede porque está ocupadita en este momento. Dice Mateo 11 en el nombre del Señor, 3:11. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Sí, está Amén. bien, correcto. Yo ahí me equivoqué Ese yo era el entonces verso. es 3:11. Lo vamos a corregir 3:11, entonces hermano, en la para corregirlo presentación. ahí. Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Lucas 3:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente leamos Jeremías 29. Pastor, ¿ahí puedo yo? No sé si la hermana Judith tiene Jeremías 29. Yo puedo ahora. Ya, léalo usted mientras tanto. Léalo usted. Perfecto. A ver, 29 dice, bendición a todos los hermanos. Y Jeremías Amén. 29 dice así, si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Amén. Amén. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos con estos textos que acabamos de leer y que acabamos de compartir, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Este símbolo del fuego que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Como dice aquí, la presentación dice que el fuego es una forma de ilustrar, ¿verdad? La limpieza, ¿ya? La purificación, ¿ya? Es esa forma vehemente, ¿verdad? Que tiene el Espíritu Santo de hacer el trabajo en nuestra vida a como dé lugar, ¿verdad? Y, ¿verdad? El celo producido por la unción del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vemos también aquí que el Espíritu Santo es comparado al fuego, porque el fuego calienta, ilumina, purifica, y una cosa muy interesante del fuego es que se propaga, ¿verdad? De una manera muy especial, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? ¿Por qué nuestro Dios utiliza este símbolo, el fuego, para
explicarnos, para demostrarnos, para enseñarnos cómo actúa el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Por eso cuando ustedes encuentren esta palabra, ¿verdad? En estos textos específicamente, y quizás haya otros más, obviamente, es la obra del Espíritu de Dios obrando, ¿verdad? En nuestra vida. Continuemos con el siguiente. Viento, ¿ya? Ok, gracias hermana Vicky. Hermana Judith solamente puede escuchar, tiene su celular mano. Amén. Bien. Aquí tenemos otros textos más que tenemos para compartir, ¿ya? Y con respecto a este otro símbolo, ¿verdad? Que personifica de alguna manera o intenta con esto el Señor hacernos entender a nosotros cómo obra el Espíritu de Dios. Ezequiel 37:7. Vamos a pedirle al hermano Raúl que está acá, que lo lea. 37, del 7 al 10. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Le voy a pedir a mi hermana Rosa María. Hechos 2:2. Le voy a pedir a mi hermano Cristian. ¿Amén? Entonces, vamos a ver que el viento aquí, apenas los tenga, ustedes me avisan y vamos leyendo. Perdón, pastor, ¿me repite Juan 3:8. 3:8? Sí. Gracias. 3:8. Amén. Entonces dice que el viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu, ¿verdad? E indica sus operaciones misteriosas, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros el viento solamente lo podemos sentir, pero no sabemos de a dónde viene, como dice la Escritura, ni a dónde va este viento. La misma palabra lo describe de esa manera, ¿ya? Entonces, en su forma misteriosa de operar de forma independiente, ¿verdad? De una forma que penetra el corazón, el alma de las personas, que purifica también y que imparte vida, ¿ya? Partamos con Ezequiel 37:7. Amén. Profetice, pues, como él me ordenó, y mientras profetizaba, surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a su articulación. Y observé que surgieron sobre ellos tendones y carnes, y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu. Es un verso, ¿no? Así dice el Señor de señores: Amén. oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Amén. Profeticé pues como él me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, una multitud en extremo grande. Amén. Amén. Entonces ahí ven, aquí ya en el verso, en Ezequiel, capítulo 37, del 7 al 10, hace una descripción, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está actuando o siendo personificado para el profeta como el viento, ese viento que viene y da vida, ¿ya? Sigamos con Juan 3:8. Ya. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces este texto se engancha con el texto que acabamos de leer de Ezequiel, ¿verdad? De esto que da vida, ¿verdad? De que el Espíritu de Dios da vida. Hechos 2:2. En nombre del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén. Un viento recio, ¿verdad? Y nuevamente está hablando ¿de quién? Del Espíritu de Dios cuando fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Continuamos. Ahora, ¿verdad? Hay otro símbolo que se utiliza en la Escritura que es el agua, para describir también la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer aquí, tenemos varios textos aquí también para compartir. Éxodo 17:6, hermana Piki. Ezequiel 36, del 25 al 27, hermano Eduardo. Aprovechando que está en el mismo libro, mi hermano Eduardo, Ezequiel 47:1.
Después Juan, capítulo 3, versículo 5. Le vamos a pedir a mi hermano Cristian que lo lea y también que lea ahí mismo porque va a estar ahí cerquita Juan 4:14. Y finalmente le voy a pedir a mi hermana Rosa María que lea Juan capítulo 7 del versículo 38 al 39. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo es la mejor fuente de agua viva, ¿ya? Entonces, si tienen los textos, comencemos a compartirlos. Amén. Éxodo 17:6 dice que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Leamos Ezequiel 36, versículo 25 al 27. 25 al 27, en el nombre del Señor, Sí. dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y Gloria a quitaré Dios. de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que Amén. andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Amén. ¿Y Ezequiel 47:1? Ezequiel 47, 1, versículo 1. en el nombre del Señor. 47, uno dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Amén. Amén. Después tenemos Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Y Y Juan Juan, 4:14. más el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Juan 7, del versículo 38 al 39. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, Amén. gloria a Dios. Entonces vemos aquí como este símbolo del agua representa al Espíritu Santo, que es la mejor fuente de agua viva, ¿ya? La más pura. El verdadero río, ¿verdad? Como dice aquí, de la vida, cuya corriente, ¿verdad?, impetuosa, llena de poder y de autoridad, inunda nuestras almas, ¿ya? Limpiándola de todo el polvo, la suciedad del pecado. Entonces encontramos esto con estas palabras, estas promesas, partiendo en Éxodo, ¿verdad? Después en Ezequiel, viendo todo esto que el Señor va haciendo, y esto haciéndose realidad ya en el libro de Juan, y estas promesas de parte de nuestro Dios. Y creo que aquí viene, perdón, entonces, después más adelante viene una pregunta. Entonces, este es el agua que purifica, el agua que nos refresca, el agua que realmente apaga la sed que nosotros tenemos, esa sed esa sed que tenemos de justicia, ¿verdad? En nuestra vida solamente es apagada por esta agua purificada que es el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿ya? Entonces, dice aquí, convierte el campo más estéril en una tierra fructífera. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos una tierra totalmente estéril, sin valor? Llegó el Espíritu de Dios a nuestra vida y vino a traer, ¿verdad?, vida y vida en abundancia. Dice
que purifica lo que está manchado y restaura la limpieza, ¿verdad? Y restaura la limpieza. Es un símbolo que ¿verdad? Es muy apropiado de la gracia de nuestro Dios, de la gracia divina. Es un símbolo muy apropiado, es decir, de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Que no solamente limpia el alma, sino que también le añade belleza a nuestra alma. No solamente hace el trabajo de limpiar, sino que también de añadir belleza a nuestra alma, a nuestra vida, ¿ya? Entonces aquí lo coloqué en amarillo bien destacado, ¿verdad? Porque hace un paralelo. Así como el agua, ¿verdad? Es algo indispensable para vivir, para el ser humano, para el planeta, para los animales. Es indispensable, ¿verdad? En la vida física nuestra, el Espíritu Santo de Dios es indispensable en la vida espiritual de todo creyente. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces nuestra vida es, ¿verdad? En realidad estamos muertos. Si nosotros nos vamos a la Escritura, lo que ya hemos estudiado el Espíritu de Dios, ¿cuándo venimos a vida? Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único, ¿verdad? Y personal Salvador y Señor de nuestra vida. Amén. Entonces, es muy relevante la obra del Espíritu Santo y en este caso personificada de alguna manera o simbolizada, mejor dicho, en el agua. Y aquí viene la pregunta, para que compartamos un poco, ¿y cuál será entonces, de todo lo que ya hemos aquí un poquito compartido, el significado de la expresión agua viva? Agua viva. ¿Cuál será el significado de esta expresión? Me gustaría escucharle a cada uno de ustedes, o algunos por lo menos, qué significa para ustedes la expresión agua viva. Vamos, atrévanse nomás, si hasta ahora ya hemos visto, por ejemplo, ya vimos el agua, lo que significaba el agua. Mi hermano Eduardo. No, por esta vez voy a pasar, porque no estoy muy ocupado y no puedo estudiar. Ya, bueno. No sé si, como llegué tarde, no sé si tocaron dos versículos más o menos para tratar de responder No la importa, pregunta. sí, no importa que los repita los versículos, o son otros, no importa. Pero lo Por ejemplo, importante es que compartamos. en el Salmo 72, 6, los salmos son proféticos, habla de la, ¿cierto? De lo que el Mesías iba a hacer en el tiempo que lo hizo. Entonces, Ajá. dice, descenderá como la lluvia sobre la lana y como aguaceros que caen sobre el suelo. Ahí habla de la acción del Espíritu Santo. Y en Juan 7, 37 al 39 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que crea en mí, en su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado la Escritura. Pero él dijo esto respecto al Espíritu, que habrían de recibir los que creyeren en él, porque todavía no habías dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, el agua es en otras partes puede significar la acción del bautismo del Espíritu, o la acción del bautismo, ¿cierto? Como tal. Pero en el Antiguo Testamento ya se profetizaba había una promesa de que el Espíritu Santo iba a venir, ¿cierto? Como una lluvia. O sea, la lluvia no mira a quién, pues la lluvia le cae a cualquiera. Entonces no es una lluvia que está dirigida a una cierta raza o un cierto pueblo, sino es para todos. Y esa agua, ¿cierto? Se recibe por medio de la fe. Y ahí viene la promesa que dentro de mí, ¿cierto? Fluirán agua viva, como han declarado la Escritura. O sea, hay una, hay una parte objetiva de la promesa del Espíritu y una parte subjetiva del Espíritu Santo dentro del creyente que cree, porque es una acción para el que cree. Amén, así es. Así Eso. es. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor. Bueno. Sí. Perdón. Ya, hermana No. Rosa primero. Vale. Después sí. Bueno,
me quiero ir a la historia cuando Jesús y la mujer samaritana conversaban. Hay una parte donde, bueno, lo voy a leer, donde dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, y ahí sigue la historia. Entonces, esto, o sea, me lleva a que el significado del agua viva viene siendo la palabra de Dios. Sí, o sea, es lo que yo de acuerdo a esta lectura, es lo que Jesús le estaba dando a entender a la mujer samaritana. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, pues al final le quería hacer una pregunta. Diga. Cuando digo agua viva, pero lo primero que se me viene a la cabeza es como la vida eterna, es como la salvación. Como el pensamiento que aparece en mi cabeza. Pero ¿Ya? cuando leí acá la expresión de agua, también lo otro que se me vino a la cabeza fue un pasaje del Génesis, de la creación, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Ya? Entonces la pregunta es si acaso, en este sentido, el agua viva tiene alguna relación con el agua que habla de la creación. Quizás no, pero igual en el momento también como es creación. Ok. Sí, bueno, la conexión que habría, partamos por, de atrás hacia adelante. La primera cosa que cuando habla en el Génesis, que el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas, está hablando, y ya lo había un poquito tocado esto, del poder creador, y el Espíritu Santo dentro de su actuar, de lo que Él hace, ¿verdad? Desde ya de la eternidad, Él tiene el poder creador. ¿Ya? Él es el que estuvo actúa el Espíritu de Dios, cómo obra el Espíritu de Dios. ¿Ya? Aquí encontramos, en parte encontramos, ¿verdad? Lo que dice mi hermana Rosa María. Sí, está un poco inestable el internet, así que para que me tengan un poquito de paciencia. Vuelvo a decir, en la expresión agua viva se refiere al Espíritu Santo de Dios, a la obra del Espíritu de Dios. Y lo vamos a pasar a explicar ahora en lo que viene, ¿ya? Para poder complementar un poco lo que dijo nuestro hermano Raúl versus lo que dijo nuestra hermana Rosa María. ¿Ya? Y aquí es súper importante que podamos entenderlo a través de esta analogía, ¿ya? A diferencia, el agua viva, a diferencia con el agua estancada, ¿ya? De una cisterna o de un pantano, es un agua que salta a borbotones y fluye siempre en comunicación con la fuente. Es decir, siempre va a haber una fuente que va a estar generando esta agua. ¿Ya? Recordemos los textos que se leían del Antiguo Testamento de Ezequiel, si no me equivoco, que lo leía el hermano Eduardo, en donde hablaba, ¿verdad?, de estos ríos que corrían. ¿Ya? Entonces, esta agua viva
es un agua que siempre va a estar en movimiento. Por eso se utiliza este símbolo del agua, ¿ya? De un agua que fluye, un agua viva, ¿ya? Y dice que fluye siempre en comunicación con la fuente, ¿ya? O el manantial del cual procede esta agua, ¿ya? El Espíritu Santo, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Él procede de la eternidad, de los cielos. Él siempre ha estado y estuvo y estará con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, ¿ya? Y siempre Él, como lo hemos estudiado hasta ahora, nunca va a ir en contra de la voluntad del Padre, ni en contra de lo que ha enseñado el Hijo, ¿ya? Entonces, encontramos, ¿verdad?, que estas aguas, el agua viva, es un agua primero que salta a borbotones, que siempre está en contacto con la fuente, ¿ya? Que siempre está en contacto con el manantial, ¿verdad? Conectada a ese manantial, y es una corriente, ¿verdad?, que no se interrumpe nunca, que siempre está fluyendo de manera natural, ¿verdad? O si se le llega a cortar, ¿verdad?, de su manantial o fuente de origen, ya no puede recibir más el nombre de agua viva. Un agua que deja de fluir, que se estanca en un lugar, ya no puede ser más un agua viva, porque ya no está corriendo. ¿Ok? Entonces, los cristianos se tendrán el agua viva solamente mientras estén en contacto ¿con quién? Con su fuente divina. ¿Y cuál es nuestra fuente divina? Jesucristo. Es Cristo, Jesucristo. Mientras estemos conectados con Jesucristo, ¿qué manantial va a correr por nosotros? Ríos de agua viva. ¿Y ese río de agua viva quién es? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Okay. Pero Entonces, hay que creer que esa conexión, siempre y cuando, como dice Jesús, como dice la Escritura, no como dice Juan, Pedro ni otra persona. exactamente. Está bien clarito. Sí. Por eso, bueno, siempre cuando nosotros estudiamos la palabra aquí y cuando estamos hablando, por ejemplo, de que mantenernos en contacto con esta fuente, es a través de la obediencia a la palabra. No es a través de otra manera o de otra forma. ¿Ok? ¿Ya? Continuemos. Entonces, por eso se le llama agua viva. El Espíritu Santo, o por lo menos la Escritura nos lo muestra de esa manera para que lo entendamos. Tenemos que pensarlo nosotros y tenemos que pensarlo como lo pensaban también en aquella época los discípulos, la gente que escuchaba al Señor estas palabras, ¿ya? Entonces ellos todos lo asemejaban, el Señor siempre utilizaba lo que tenía a su alrededor para explicar su propósito, para explicar su voluntad y también para explicar las bendiciones que venían sobre el pueblo de Dios cuando éramos fieles a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí está. Ahora tenemos el otro, ¿verdad?, símbolo, que es el sello, ¿ya? Entonces vamos a ver que el sello puede representar dos cosas. La primera es que representa propiedad, ¿ya? El propietario del sello es quien puede probar que lo que tiene su sello le pertenece, ¿ya? Los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, somos propiedad de nuestro Dios. Y se sabe, ¿verdad?, que somos propiedad de Dios porque el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Ese es el sello de Dios sobre nosotros. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿ya? En Efeso encontramos algo pero espectacular. Dice, en la época del apóstol Pablo, ¿ya? Dice un comerciante, le voy a permitir tanto que busque el texto para que lo tengamos para leer, mi hermano Eduardo, 2 Timoteo 2:19, ¿ya? En la época del apóstol Pablo, un comerciante, al seleccionar madera en el puerto, la estampaba con su sello. Decía, iba escogiendo las maderas, iba colocando un sello en cada una de ellas que iba escogiendo, ¿ya? Y eso simbolizaba que esto ya era de su propiedad, que la había adquirido, que la había comprado. Más tarde, enviaba a uno de sus siervos, ¿verdad?, con ese sello que él mismo había ocupado, le pasa el sello,
¿verdad? Es decir, la prueba de su propiedad, para que se hiciera cargo de la madera que tenía la impresión de dicho sello. O sea, es decir, el dueño se iba, volvía a su siervo con el sello en mano y decía, todo lo que esté sellado con este sello que está acá, que es de mi jefe, de mi patrón, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Le pertenece a él y por lo tanto yo tengo que administrar esa madera que es de mi jefe, ¿ya? Leamos 2 Timoteo 2:19. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. El Señor conoce a todos. ¿A quiénes conoce? ¿A quiénes reconoce el Señor? Como sus hijos, como su pueblo. Con su sello, Con el sello, su sello. Los que están sellados. ¿Y quién es el sello? el Espíritu de El Dios. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el sello de nuestro Dios. Por eso, también esta palabra habla, ¿verdad? Y simboliza al Espíritu Santo de nuestro Dios, porque el Señor lo prometió, dice que él nos prometió que cuando Él se iba a ir, ¿verdad? De en medio de los discípulos, que no se preocupara, que enviaría a otro consolador. ¿Y ese consolador a dónde estaría? Él dice que habitaría en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa que un sello puede representar también, que es seguridad. ¿Ya? Vamos a ver Efesios 1:13, mi hermana Rosa María, Apocalipsis 7:3, mi hermano Cristian, Romanos 8:16, ya lo leímos, si no me equivoco, anteriormente, ¿no? Me parece que sí ya estaba leído. No. No, Romanos 8:16, mi hermana Vicky. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Espíritu inspira tranquilidad y la seguridad en el corazón de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo también se constituye un anticipo de nuestra herencia en los cielos, una seguridad de la gloria venidera. Los cristianos han sido sellados, ¿verdad? Pero deben cuidarse de no hacer nada que pueda romper, ¿verdad? O quitar este sello de nuestra vida cuando nosotros hacemos algo en contra del Espíritu Santo de Dios, contra la palabra de Dios. Veamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Y Apocalipsis 7:3. Sí. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Amén. Romanos 8:16. Amén. Dice así, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, el sello también trae una implicancia de seguridad. Y lo vimos aquí en estos textos que están acá. Hablan de esta seguridad, que nada va a poder ser tocado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Están siendo sellados aquellos que le pertenecen al Señor, ¿verdad? Que fuimos sellados por el Señor. Y que el mismo Espíritu da testimonio a nuestra vida de que hemos sido, ¿verdad? Guardados, sellados para nuestro. Entonces, también el sello, este símbolo, también nos da o nos representa seguridad en nuestra vida. ¿Ya? Por un lado, pertenencia y por otro lado, seguridad. ¿Ya? Por eso utiliza este símbolo el Señor para referirse al Espíritu Santo en la obra de nuestras vidas. Una pregunta, hermano. Sí, dígame. Me quedó una duda en el verso que acaba de leer nuestro hermano. Él en Apocalipsis habla en qué tiempo para ese sello, porque me quedé preocupado. Porque el subtítulo dice los 144,000 sellados y habla ahí de los árboles y todas esas cosas.
Sí, lo que pasa es ¿Qué que tiempo va a efectuar ese sello? bueno, eso es para el... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ya. Cuando estamos hablando, primero colocar en contexto, este texto lo estamos usando para demostrar que el sello nos entrega una seguridad. En el caso de Apocalipsis, utilizamos este texto, ¿verdad? Para, Dios nos está diciendo que aquellos que estén sellados, que aquellos que estén apartados no van a poder ser tocados, o las cosas que estén, ¿verdad? Sujetas, ¿verdad? A la voluntad del sello de Dios no pueden ser tocadas. ¿Ya? Por eso se colocó ese texto, para ejemplificar seguridad, ¿ya? Si el texto anterior está hablando de los 144.000 y todo aquello, estamos hablando de hechos que deberían acontecer, ¿verdad? Durante la gran tribulación. Cuando no ¿Ya? estemos en la tierra, cuando la iglesia Nosotros ya no llegue a vamos la tierra. claro, no estamos, Ahí está la aclaración. claro, de eso se trata, sí. Lo que Gracias, pasa es que el texto se ocupa solamente para ver el tema del sello, ¿ya? es que algunos quedamos medio en duda. No, sí, está bien, perfecto, perfecto. Esa es la consulta. Ya, veamos entonces ahora el otro símbolo, que es el aceite, ¿ya? Aquí tenemos Isaías 61:1, hermano Eduardo, Hechos 10:38, hermano Raúl, y hermana Rosa María, Lucas 4:18. Ahí tenemos 3 textos más. Isaías 61:1. Entonces dice aquí, ¿verdad? El aceite es quizás el más familiar y común de los símbolos del Espíritu, ¿ya? Eh, Vemos, ¿verdad?, que el aceite se usaba en muchos ritos del Antiguo Testamento, en muchas ceremonias del Antiguo Testamento se utilizaba el aceite, ¿ya? Y representaba utilidad, fructificación, representaba belleza, representaba vida y transformación, ¿verdad? Se usaba también por lo común para alimento, como luz también, se colocaba en las lámparas, Las ¿verdad? lámparas. Para usar la luz, amén, como lubricación, como remedio, inclusive también se usaba, y para aliviar la piel. Así que de igual manera, ¿no es cierto? En el orden espiritual, si lo llamamos el orden espiritual, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Fortalece, ilumina, libera, sana y alivia el alma. Entonces, por eso se utiliza también este símbolo como lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Empezamos a leer los textos entonces. Isaías 61:1. Amén. En el nombre del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Hechos 10:38. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Amén. Y adelante de unción. Lucas 4:18. ¿Quién tenía Lucas 4:18? Hermana Rosa María. Amén. Perdón, estaba leyendo, pero no había abierto el micrófono. Bueno. Perdón. Ya, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Entonces aquí se conecta la palabra ungir, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, y que tiene que ver con el aceite, ¿verdad? Porque lo que se usaba para ungir era el aceite, ¿ya? Y lo que se usa hasta el día de hoy, de hecho el Señor también nos manda en su palabra, ¿verdad?, a ungir con aceite a los enfermos, ¿verdad? También cuando se hace una separación especial para un ministerio, también se unge con aceite. Ahora nosotros hoy día usamos un poquito de aceite. Antiguamente en la unción con aceite Los era bañaban. bañarlo con aceite, ¿ya? Sí. No era un poquito, era bañarlo con aceite, tal cual literalmente, ¿okay?
Hermano, Por eso, ¿sí? es una consulta porque tengo una duda y quiero que por favor me la aclare. El aceite es en el Antiguo Testamento. Hoy día el aceite es representado por por el Espíritu Santo, por ejemplo, para ungir enfermos. Yo nunca he ocupado aceite de oliva, sino que el Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, No que sé puede, si, sí, es que puede usar, es que unción en sí, cuando hablamos de unción, es usar aceite para ungir, ¿ya? Pero si no lo hace con eso, en realidad yo no veo ninguna gran diferencia entre una cosa y la otra. Pero, ¿verdad? La Escritura nos enseña que la unción es con aceite, ¿ya? Ahora, también nosotros dice la Escritura que podemos imponer las manos sobre las personas y esas personas van a ser sanadas, ¿ya? Entonces, de cualquiera de las dos formas que haga, que se haga esto, primero tiene que ser hecho con fe y segundo, el que va a hacer la obra siempre va a ser el Espíritu de Dios. Entonces no hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. No es que lo está haciendo mal uno o lo está haciendo mal el otro. Está bien de las dos formas. ¿Ok? pero ocupan cualquier tipo de aceite porque antiguo se ocupaba un aceite de oliva. Hoy día O son sea, muy pocas las casas que ocupan ese aceite para cocinar. sí, sí, pero a ver, esto es lo mismo como cuando usamos el vino en la cena del Señor. Nosotros apartamos algo especial para ese día, ¿ya? El aceite que usamos para hacer la unción de los enfermos es un aceite que, que también es especial porque no es un aceite tampoco, no vamos a usar aceite. Bueno, si yo no tuviese aceite especial, igual podría usar un aceite que sea de la casa si no tengo nada a mano para hacerlo y necesito hacerlo, ¿ya? Obviamente voy a orar primero en ese sentido para consagrar esto para lo que se va a hacer. Eh, pero idealmente es tener un aceite separado y preparado exclusivamente para eso. ¿Ok? Ya. Y mi hermano Raúl quiere decir algo. Sí, más que nada el origen del aceite en los tiempos de Israel, el aceite que más se ocupaba era efectivamente el aceite de oliva. Ahora, eh, o sea, no es un dogma que diga que tiene que ser aceite en todo el mundo. Ujú. Como estamos hablando, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Lo único sí me llama la curiosidad, por ejemplo, cuando hay un pasaje de Marcos 6:13 que dice, y echaban fuera a muchos espíritus malignos y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Y después el paralelo con el libro de Santiago, que dice, eh, se- eh, y la oración de fe, no, si alguno se encuentra enfermo, que llame a los que ministran en la congregación y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, de nuestro Señor. Amén. Entonces, o sea, si el que quiere hacerlo siente que es aceite por fe, lo hace, pero no es un dogma, es una práctica porque muchas partes sanaban pero sin aceite. Entonces, Correcto. es algo como que hará al criterio de la fe de cada persona. Pero es Correcto. importante el aceite como un símbolo, o sea, si lo usa, bienvenido. Claro. Sí. Por eso, por eso le acabo de decir eso, para que quede claro, ¿verdad? Y es que ese es el tema. Ya no hay que hacer un dogma de esto, ¿verdad? Pero si usted quiere usar aceite para... La unción en sí es con aceite, ¿ya? Ahora, la unción no es solamente para orar por sanidad, sino que también cuando se separa para el ministerio a una persona, también se utiliza la unción con aceite para hacer especialmente eso, ¿ya? Pero si está orando con sus manos y no tiene aceite, como dice la escritura, también muchos fueron sanados, muchos han sido sanados y muchos seguirán siendo sanados por la imposición de manos. ¿Ok? Y algunos por la palabra. Y por la palabra. Pedro cuando predicaba y Eneas estaba concentrado en la predicación, dice, Eneas, levántate, Cristo te sana. Y se levantó y después, ¿sabes? Amén. Porque Así es. entró la palabra, entró la fe, entre todo en el hombre. A Y eso se se le... le llama, sí, a eso se le llama la multiforme gracia de Dios. Él Ya. puede obrar de miles de maneras. hermano. ¿Ok? Ya. Continuemos. Finalmente,
tenemos como símbolo del Espíritu de Dios a la paloma, ¿verdad? En Lucas 3:22 tenemos un texto, y después en Génesis 1:2 hay un paralelo ahí de una traducción que hacen los judíos de ese texto, en donde también hacen ver la obra del Espíritu Santo. Veamos Lucas 3:22, mi hermana Vicky, por favor. Y Génesis 1:2 a mi hermano Eduardo. Lucas 3:22, dice así la palabra. 3:22. 3:22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la paloma como un símbolo, ¿verdad? Nos habla de la dulzura, de la ternura, de la amabilidad, ¿verdad? De la inocencia también, de suavidad, nos habla de paz. Cuando vemos todo eso habla de pureza, de paciencia, ¿verdad? Entonces vemos por qué el Señor utiliza este medio para hacernos entender la obra de su Espíritu Santo, cómo Él obra, cómo Él opera, ¿ya? Hasta el día de hoy, una paloma blanca sobre todo tiene un simbolismo muy fuerte para las personas, ¿ya? Eh, entonces, ¿verdad? Vamos a encontrar que aquí también dice entre los sirios, ¿verdad? En su emblema de los poderes dadores de vida, de la naturaleza, ¿verdad? Ellos colocan a la paloma, ¿ya? Una tradición judía, aquí donde vemos la traducción de Génesis 1:2, ¿ya? Esa tradición judía, ¿verdad?, traduce Génesis 1:2, que la vamos a leer ahora, de la siguiente manera: el Espíritu de Dios, como una paloma, ¿verdad?, cobijaba el haz de las aguas, ¿verdad? Esa es la traducción que hacen ellos. Veamos lo que dice Génesis 1:2 de nuestra Biblia, de nuestra versión de la... Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Ahí fue cuando la mención que hacía el hermano Cristian al principio con respecto al Espíritu Santo de Dios, como el Espíritu se movía entre ¿verdad?, en ese poder creador del Espíritu Santo. Entonces Cristo habló de la paloma como la personificación, ¿verdad?, de la inocencia, que era el rasgo característico, ¿verdad?, de sus propios discípulos. También sus discípulos tenían que actuar, ¿verdad?, y ser humildes, ser mansos, ¿verdad?, y de esa manera, como una paloma. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad?, esta personificación de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, y por eso Dios usa también este símbolo para mostrarnos el carácter del Espíritu de Dios obrando en medio de nosotros. Amén. Aquí alguien más quiere decir algo, agregar algo, porque ya esta es la última parte de la presentación del día de hoy, o del estudio de la palabra del día de hoy. ¿Alguien quiere decir algo, agregar algo? No, bueno, solamente me queda solamente contarles que, bueno, en nuestra semana, que ya llevamos el 8º día de proclamación de tiempo de oración y tiempo de ayuno, ya están comenzando a aparecer las primeras respuestas a algunas oraciones, otras están en proceso de respuesta. Tenemos aquí mismo a mi hermana Vicky, que ya salió de su operación, se está recuperando. ¿Cómo quedó? Bien, ahí, hermano. ahí está. Bien, hermano. Eso, me alegro. Quedé bien y hoy día empecé ya a caminar y mañana me voy a mi casa. Gloria al Señor. Le doy la gloria y la honra al Señor. Así sea, amén. Amén. Entonces Dios tomó todos los medios, ¿verdad?, el tiempo para que esto fuera así. Venimos orando durante mucho tiempo y Dios lo hizo. También Amén. tenemos aquí a mi hermana Rosa María, que también tuvo una petición y que también la tenemos en el listado de oración, y ella también
Ahí el Señor está trabajando, va en el 50% de la petición, ¿verdad? Una cosa Amén, bailar. amén. Amén. Que bueno, Sí. ella logró ahora conseguir su cédula de identidad, luego se la van a entregar, ¿no es cierto? Amén, sí, así es, pastor. Mañana ahí ya solamente hay que firmar y tomarme la foto, ojalá quede hermosa. Qué Quede bien. bueno, qué bueno. Qué bueno. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo todo esto van habiendo respuestas. Hay otras cosas más por ahí que Dios está trabajando y está orando, y luego les vamos a ir comunicando en cada caso, y así irlo alentando que sigamos orando estos 21 días de proclamación, y los días que estén ayunando también, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bien, Amén. mi amado hermano, solamente nos queda despedirnos, orar para despedirnos, dejarlos invitados para el domingo. Yo voy a estar desde mi trabajo escuchando solamente la reunión, ese día voy a escucharla, voy a estar en horario de trabajo, así que apenas pueda voy a colocarme los audífonos para estarlo escuchando, y ahí van a estar los hermanos en la iglesia, así ya haciendo el trabajo de la obra el día sábado. Mañana se va a estar trabajando en la iglesia, así que ahí tanto la ONG como nuestros niños que están aprendiendo a tocar guitarra, están aprendiendo a tocar música, para muy pronto, ojalá lo antes posible, tengamos un coro de la iglesia que pueda tocar las alabanzas a nuestro Dios junto con nosotros. Amén. Así que muy agradecidos también a Dios por los que se han dispuesto para ayudarnos con esto, que han sido personas y hermanos de otra iglesia, jóvenes de otra iglesia, y que han tenido esta voluntad, y también porque mi hijo se ha puesto en disposición para hacer este trabajo también el día domingo. Así que muy agradecido de parte de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a despedirnos de los que están en Facebook, de los que están en YouTube. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, los que están acá en sala, y vamos a orar para irnos cada uno a descansar de las labores del día y con la bendición de lo que hemos aprendido en este día. Amén. Amén. Padre mío, Amén. te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día que hemos tenido. Amén. Te bendecimos, Señor, en esta noche, te glorificamos, te exaltamos, Así es, Señor, Señor Padre porque, Santo. Señor, hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido compartirla, hemos podido aprender. Aleluya. Dios mío de la Sí, gloria, Padre porque el Santo. poder de tu Bendecido Espíritu sea Santo Jehová. siga Gloria al obrando Rey. en medio de nosotros. Gracias, Amén. Señor, por la respuesta. Gracias, Señor Dios mío, Sí, porque estás Señor. obrando. Y sigue Gracias por obrando nuestra a cada uno hermana, de mis Señor. hermanos en sido la bueno, oración, Señor. en el ayuno, Señor, Gracias delante de tu por presencia. esa Gracias operación. te doy, Padre mío, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Confirma Amén. 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 Bien, mi hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a cada una de sus familias, y nos vemos el día domingo con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones, Amén. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Fuerza, hermana Bendiciones, Betty. hermanos. Bendiciones. Amén, hermano. Fuerza. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Cariño. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chao, chao. Amén. Amén.